Nunca pensé que volver a casa desde el hospital se sentiría como una intrusión. El taxi arrancó y allí estaba yo, en el porche de la casa en la que había vivido durante 38 años. Pero la llave en mi mano no giró la cerradura. Lo intenté de nuevo y luego lo moví, pensando que tal vez el frío había deformado el metal. Fue entonces cuando lo vi. El nuevo candado de plata. Mi nombre había desaparecido del buzón, reemplazado por una etiqueta de plástico con J.B. Edwards escrito con la letra cursiva de Brooke. La casa que pagué. Las paredes que pinté. Las rosas que planté cada primavera se han ido. Una voz detrás de mí, dulce y afilada como un cuchillo recubierto de azúcar. Linda, oh, regresaste temprano. Me giré. Allí estaba ella, Brooke, mi nuera, de apenas 30 años. Toda la confianza y el colágeno en unos pantalones de yoga y una cola de caballo perfecta. Ella no parecía sorprendida. En todo caso, parecía un poco molesta, como si hubiera interrumpido algo. Me dieron de alta 2 días antes de lo previsto, dije lentamente. Mi voz se sentía extraña en mi garganta. ¿Dónde está Jason? Brooke se cruzó de brazos. En el trabajo, todavía no te esperábamos. Mi maleta estaba junto a mi bastón en el porche. El conductor debe haberlo movido allí antes de que me diera cuenta. Mi bastón, dije, recogiéndolo. No puedo entrar, mi llave no funciona. Oh, dijo ella a la ligera. Sí, cambiamos las cerraduras, cuestiones legales. La miré fijamente. ¿Qué asuntos legales? Brooke no parpadeó. Jason registró la propiedad a nuestro nombre. Es para tu propio beneficio, Linda. Para simplificar los impuestos, ¿recuerdas? No, nunca acepté eso. Brooke dio un suspiro dramático. Todo se manejó mientras te recuperabas. ¿Firmaste los papeles, no te acuerdas? Poder notarial. Supongo que todavía estabas aturdido por el derrame cerebral. Pero ya está todo hecho. Sentí que mis piernas temblaban. Me agarré a la barandilla del porche. Corazón martillando. No estoy confundido, dije, elevando la voz. Esa es mi casa. Una cortina se movió al otro lado de la calle. Los vecinos observaban, fingiendo no hacerlo. Brooke inclinó la cabeza, su voz empalagosa. Creo que todavía estás un poco emocional. Quizás deberías regresar al centro de atención. Dijeron que estarías allí hasta fin de mes. Salí temprano, me dieron el visto bueno. No estoy confundido, repetí. Pero mis palabras se sentían sin peso. Vivo aquí. Jason y yo. Jason y yo vivimos aquí ahora. Su voz se volvió fría. Deberías irte, Linda. No se ve bien estar ahí y causar drama. Necesitas descansar, te llamaré para que te lleve. No respondí. No pude. Apreté la mandíbula con tanta fuerza que me dolió. Ella se giró y entró. Cerró la puerta detrás de ella. Así. Estuve parado afuera de esa casa durante 26 minutos. Lo suficientemente largo para que mis dedos se entumezcan. Lo suficiente para ver a la gente del otro lado de la calle asomándose y susurrando. Lo suficientemente largo para que mi corazón se rompa por completo. El bastón que tenía en la mano ya no era solo para mantener el equilibrio. Era lo único que me mantenía en pie. Porque el peso en mi pecho, el dolor, la traición, la humillación, era demasiado para soportarlo sola. Así es como termina, pensé. Pero no fue el final. Aún no. 6 semanas antes. Me desperté en una fría habitación de hospital con un dolor sordo detrás del ojo derecho. Y una enfermera llamando mi nombre, suave pero urgentemente. Linda, has tenido un derrame cerebral leve. ¿Estás bien? Estás en el hospital. En ese momento, la habitación se volvió borrosa como el agua sobre el cristal. Mi cerebro trabajaba, pero lentamente, perezosamente, como si todo estuviera bajo el agua. Mis palabras no salieron bien. Jason estuvo en el hospital en cuestión de 1 hora. Brooke la siguió con un ramo de flores y su teléfono ya en la mano. Tomando una fotografía como si fuera una especie de excursión. Oh, mamá, dijo,
poniendo una mano fría sobre mi brazo. ¿Nos asustaste? Pero el médico dijo que era muy leve. Tienes suerte. Jason asintió solemnemente, pero sus ojos no se encontraron con los míos. Hemos estado hablando, dijo, agachándose junto a mi cama como si tuviera noticias que darme suavemente. Vas a necesitar un tiempo de recuperación. Y la casa no es el lugar más fácil en este momento. Las escaleras, el desorden, el estrés. Parpadeé, todavía intentando comprender completamente lo que estaba sucediendo. ¿Puedo recuperarme en casa? Brooke saltó. Ya hemos buscado un hermoso centro de atención, a solo 10 minutos de nosotros. Está tranquilo. Tienen personal a tiempo completo, terapia, tu propia habitación privada. Es temporal, por supuesto, añadió Jason. Solo hasta que te tranquilices de nuevo. Nos encargaremos de todo en casa, facturas, compras, correo. Te visitaremos todos los días. Cada palabra estaba cargada de preocupación. Cada mirada, cada caricia, cada promesa, pulida y practicada. Y en ese estado brumoso y roto. Yo les creí. Porque eran mi familia. Porque quería creer que le importaba a alguien. Porque no quería ser una carga. Así que asentí. Y en 48 horas me internaron en Willow Glen. Un edificio de olor neutro con paredes beige, personal amable y juegos de bingo diarios. Mi habitación tenía una cama individual y una bandeja sobre la cama. Y una cita enmarcada sobre la cómoda que decía: la recuperación es un viaje, no un destino. Me aferré a esa frase los primeros días. Me dije a mí mismo que esto era solo temporal. Que Jason y Brooke me respaldaron. Que tuve suerte. Nos visitaron 2 veces esa primera semana. Jason trajo revistas y un cargador de teléfono. Brooke vino por segunda vez con una caja de té de hierbas y un pequeño portapapeles. Solo para ayudarle a realizar un seguimiento de sus medicamentos. Estaba tan agradecida. Incluso lloré cuando se fueron. Tengo mucha suerte, le dije a la enfermera esa noche. Mi hijo y mi nuera me cuidan muy bien. La enfermera sonrió. Pero algo brilló en sus ojos. No lo sabía entonces. Pero ya había visto esa mirada antes en mis años de enseñanza. Cuando un estudiante intentó entregar el trabajo de otra persona. Piedad, resignación. Una advertencia silenciosa que aún no quieres escuchar. Pero no lo vi como lo que era. ¿No entonces? Creí que me estaban protegiendo. No sabía que me estaban encerrando. Las 2 primeras semanas llamaban todos los días. Brooke respondía con un alegre y cantado hola mamá. Y llena los minutos con alegres actualizaciones. Como organizaban la despensa. Pintar el baño de invitados de un gris relajante. Como Jason finalmente estaba arreglando esa puerta trasera chirriante, como le había pedido durante años. A veces sostenía el teléfono para que yo pudiera oír el martilleo. ¿Ves? Se está metiendo de lleno en esto. Él dice que es terapéutico. Jason también intervenía, aunque siempre brevemente. Te amo, mamá. Ya suenas mejor. Eso era todo lo que necesitaba, solo el sonido de su voz. Ese niño que crié. Haciéndome sentir que todavía tenía un lugar en el mundo. Cuando colgaba cada noche, me sentía más estable. Me sentía solo en esa pequeña habitación con paredes beige y el suave clic de los zapatos de las enfermeras afuera. Pero sus voces lo hicieron soportable. Me recostaba, cerraba los ojos e imaginaba la casa llena de vida y cuidado. Brooke esponjando almohadas. Jason barriendo hojas en el patio. Me los imaginé reservándome el correo. Pagar las facturas a tiempo. Preparando una taza de té recién hecho con limón, tal como me gusta. Y así, de repente, las llamadas cesaron. Al principio no me preocupaba. Probablemente simplemente estén cansados u ocupados. O tal vez estén planeando una sorpresa. Quizás pintar mi habitación, reorganizar los muebles, limpiar profundamente las alfombras. Me dije cualquier cosa para evitar que el silencio se apoderara de mí. Pero los días se arrastraban, uno tras otro. Sin que suene el teléfono. Las enfermeras fueron amables. Pero sus vidas no eran mías.
Mi vecina en la cama de al lado, Sharon, roncaba casi todas las tardes y hablaba mientras dormía sobre maridos muertos y facturas sin pagar. Las comidas estaban calientes pero sin sabor. Los días se fundían entre sí como acuarelas, borrosos, tenues, olvidables. Después de una semana sin llamadas, dejé un mensaje de voz. Hola cariño, dije en la línea, intentando sonar alegre. Solo quería saber cómo estás. Espero que todo esté bien en casa. Te extraño. Nada. 3 días más. Luego envié un mensaje de texto. Avísame cuando estés libre para hablar. Me encantaría saber cómo va la casa. Todavía nada. Le pedí a la enfermera que me ayudara a revisar mi teléfono. Quizás algo andaba mal con eso. Quizás los bloqueé accidentalmente. Ella miró cuidadosamente los ajustes. Ella sacudió la cabeza suavemente y se la devolvió. No hay problemas aquí, señorita Linda. Quizás simplemente estén distraídos. ¿Sucede? Distraído. Esa palabra se quedó en mi pecho como una piedra. Intenté que no se notara. Jugaba al bingo los jueves. Vi los mismos noticieros de la tarde en silencio. Incluso comencé a leer los libros que Brooke trajo durante su segunda visita. Pero cada vez que veía la foto de mi casa pegada al lado de mi cama. La que Jason había tomado durante nuestra última barbacoa de verano. Sentí el silencio más profundamente. Mi casa. Mi familia. Estaban simplemente distraídos. No tenía ni idea. Que mientras estaba sentado en esa cama de recuperación, contando las horas entre llamadas telefónicas, estaban destrozando mi vida. Una habitación a la vez. En un momento dado, estaba sentado junto a la ventana, mirando 2 ardillas que se perseguían una a otra en un árbol de arce, cuando la enfermera Diane tocó suavemente a la puerta y entró con una tableta en la mano. Hola, Linda, dijo, tan despreocupada como siempre. ¿Alguna vez usas Facebook? De vez en cuando, respondí, incorporándome. ¿Por qué? Ella se acercó y se sentó a mi lado, con un dejo de vacilación en su sonrisa. Estaba mirando algunos grupos de decoración. Sigo por remodelaciones de mediados de siglo. Y mira quién apareció. Ella giró la pantalla hacia mí. Era Brooke, en una pose perfecta, con un pie pegado al otro, sonriendo como una influencer. El pie de foto decía, un adelanto de nuestro último proyecto de renovación de casa. Lo moderno se fusiona con lo clásico. ¡Qué ganas de mostrarles la transformación completa! Debajo, se vertían hashtags, almohadilla Neomevives, almohadilla KitchenGegoals, almohadilla Blessed. Pero no fue la sonrisa lo que me dejó sin aliento. Eran los armarios que estaban detrás de ella, de un azul pálido que yo misma había pintado, con mucha rigidez y cinta adhesiva. Los saleros y pimenteros de cerámica con forma de gallo que una vez pertenecieron a mi abuela, ahora expuestos como si fueran accesorios. Tomé la tableta de Diane y pellizqué la pantalla para hacer zoom. Mi cocina, pero sin mí. Las encimeras relucían, mármol nuevo, al parecer. Las baldosas del suelo habían desaparecido, sustituidas por anchas tablas de madera cara. Mis cortinas de encaje, sustituidas por elegantes persianas. ¿Dónde, cuando se publicó esto?, pregunté, aunque mi voz era apenas un susurro. Ayer, dijo Diane suavemente. Me quedé mirando la imagen. Cada detalle era una traición. El paño de cocina con estampado de limones que tanto me encantaba había desaparecido. El imán que me regaló mi viaje a Arizona se desvaneció. En su lugar, una escena seleccionada para los me gusta y los comentarios de desconocidos. Esa es mi cocina, dije. No a ella. A nadie, en realidad. Solo con un suspiro de incredulidad. Ya lo pensé, dijo Diane. No me presionó, simplemente se sentó conmigo mientras la fría comprensión me invadía. Me temblaban las manos al devolver la tableta. La imagen ya estaba grabada en mi mente. No fue solo una remodelación. Fue un reemplazo. Un borrador silencioso. No solo estaban distraídos. Estaban redefiniendo mi vida, como si fuera una feria inmobiliaria para reformar. Y de repente, todo tuvo sentido. El silencio.
La ausencia. El afán de enviarme lejos para recuperarme. No me estaban preservando la vida mientras sanaba. Me la estaban destripando, pieza por pieza, sin que yo estuviera allí para detenerlos. Llamé a Jason 3 veces esa noche. No contestó. Solo su voz, hueca e impersonal. ¿Has contactado con Jason? Deja un mensaje. La primera vez, no dije nada. Simplemente me acerqué el teléfono a la oreja, intentando decidir si llorar o gritar. Ninguno vino. Colgué. La segunda vez, le susurré, hola, cariño. Vi la publicación de Brooke. Parece que la casa va viento en popa. Solo quería preguntarte, ¿cuándo puedo volver a casa? Lo terminé ahí. Sin acusaciones. Sin lágrimas. Todavía esperaba, Dios, ni siquiera sé, qué. Una explicación. Una disculpa. Alguna certeza de que todo esto era solo un gran malentendido. Pero la verdad era que ya lo sabía. En la tercera llamada, dejé un mensaje más largo. Jason, no entiendo qué pasa. Esa era mi cocina. Esa era mi casa. Sé que dijiste que era temporal, pero han pasado semanas. Ahora me siento más fuerte. Puedo arreglármelas solo. Quiero volver a casa. Hice una pausa y luego añadí en voz más baja, te extraño. Extraño mi casa. Por favor, llámame. Terminé la llamada y me quedé allí sentado, sosteniendo el teléfono como si fuera un ancla que me impidiera hundirme en la alfombra beige. Sigue sin haber nada. No suena. No hay zumbido. Ni una palabra de mi hijo. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, viendo cómo se movían las sombras cada vez que pasaba un coche. El leve zumbido de la calefacción. El crujido ocasional de las tuberías. Todo parecía distante e irreal. En la oscuridad, comencé a hacer lo que aún no me había permitido, repasé cada conversación. Cada papel que había firmado. ¿Me había perdido algo? ¿Habían colado algo en esos formularios de autorización médica mientras estaba aturdido y asustado? Recordé a Brooke sentada junto a mi cama esa primera semana, con el portapapeles en la mano, diciéndome cosas como, no te preocupes, es todo rutina. Solo firma aquí para que podamos hablar con tus médicos. ¿Había sido eso todo? ¿Les había entregado las llaves de mi vida mientras intentaba recuperarme? Me sentí estúpido. Viejo. Débil. Y lo peor de todo, solo. Porque ¿qué haces cuando el niño que criaste usa tu propia vulnerabilidad como herramienta en tu contra? Empiezas a cuestionarlo todo, incluso a ti mismo. Las familias se muestran como son cuando hay papeleo de por medio, dijo Sharon con naturalidad, mientras destapaba un vasito de pudín con el mismo descuido que le daba a la mayoría de las cosas. Tenía 71 años, se había roto la cadera en una caída 2 meses antes y no creía en edulcorar las cosas. ¿Qué quieres decir? Pregunté, intentando parecer desinteresado. Pero mis dedos se apretaron alrededor de la taza de té de manzanilla que no había tocado. Se encogió de hombros. Ya lo he visto. Una amiga mía. Fue a rehabilitación por la rodilla. Salió y descubrió que su hija había vendido la casa. Dijo que era demasiado para ella. La mudaron a un piso para personas mayores sin siquiera pedírselo. También se llevaron a su perro. Parpadeé. ¿Su hija hizo eso? Sí. Sharon dio un mordisco al pudín, sonriendo todo el tiempo. Dijo que era por su seguridad. Dijo que se adaptaría con el tiempo. No respondí. Me quedé mirando el vapor que salía de mi té, intentando no imaginarme arrancando mis rosas del jardín o empaquetando mi porcelana y publicándola en internet. Sharon me miró con ojos penetrantes a pesar de su lento andar. ¿Por qué? ¿Qué te hace parecer que te acaban de quitar la alfombra de debajo de los pies? Dudé y luego dije con cuidado, creo que mi hijo y su esposa están tomando decisiones sin mí. Ella resopló. Bueno, únete al club. La mayoría de la gente de nuestra edad es invisible a menos que paguemos por algo. Quería decirle que no. Que Jason no era así. Que me quería. Que debía estar malinterpretando la situación.
que no había criado a alguien capaz de robarle la casa a su propia madre. Pero mi silencio dijo lo que no podía decir. El tono de Sharon se suavizó un poco. Mira, quizá no sea lo que piensas. Quizás solo sean torpes. Pero si tu instinto te dice que algo anda mal, no lo ignores. Haz que alguien revise el papeleo. Y no confíes en nadie que sonría demasiado mientras te da un bolígrafo. Solté una risa débil, aunque no tenía nada de gracia. Tenía razón. Cada vez que Brooke explicaba un formulario, lucía esa sonrisa refinada. De esas que practicas frente al espejo. De esas que parecen bondad hasta que te das cuenta, es lo último que verás antes de que se cierre la trampa. Si firmé algunas cosas, dije en voz baja. Todavía estaba aturdido por el derrame cerebral. Dijeron que era temporal. Solo para el tema médico. Entonces será mejor que revises qué significa, temporal, dijo Sharon, lamiendo la cuchara hasta dejarla limpia. Esa noche, mientras ella roncaba detrás de mí, miré al techo y me pregunté hasta qué punto me habían engañado y cuánto de lo que todavía creía que era mío, ya no lo era. A la mañana siguiente hice la llamada. Ni a Jason. Ni a Brooke. A mi banco. Empezó simple. Solo una prueba de intuición. Una necesidad silenciosa de volver a sentir que tenía el control. Quizás si veía mi saldo, si transfería algunas facturas por mi cuenta, me sentiría menos como un fantasma que me acechaba. La mujer en la línea fue amable y profesional. ¿Puedo verificar su identidad, señora?, preguntó después de que le di mi nombre. Claro, dije, respondiendo a las preguntas de siempre. Fecha de nacimiento, dirección, últimos 4 números de mi seguro social. Luego vino la pausa. Ella se aclaró la garganta. Lo siento, señorita Warner. No puedo darle acceso a su cuenta. Ya no figura como administradora principal. Me quedé paralizado. ¿Qué? Ella hablaba lentamente, como si yo fuera el que tenía problemas de audición. La cuenta se actualizó hace 5 semanas. Ahora hay un representante designado. Toda la actividad debe pasar por él. Apreté el teléfono con más fuerza. ¿Quién es el representante? Ella dudó. Brooke Warner Edwards. Se me quedó la respiración atrapada en el pecho. Es mi nuera, dije automáticamente, aunque las palabras ahora me resultaban extrañas, como un título que había expirado sin previo aviso. Lo entiendo, dijo la mujer con suavidad. Pero a menos que entre en una sucursal con identificación y documentación legal que revoque su autorización, no puedo permitirle el acceso. Es por su protección. Quería gritar. Protección. Dijeron lo mismo cuando me ingresaron en ese centro de atención. Lo dijeron cuando cambiaron las cerraduras. Y ahora lo volvían a decir, me bloquearon el acceso a mi propia cuenta. Para mi protección. ¿Cómo está añadida?, pregunté con voz temblorosa. Ella presentó un formulario de poder firmado, fechado en la semana en que usted estuvo hospitalizado. Mi mano se enfrió. Recordé el portapapeles, la prisa por firmar, la forma en que Brooke sonrió y dijo, es solo para que podamos gestionar el papeleo de tu seguro. Esa sonrisa de nuevo, la sonrisa practicada. Colgué sin terminar la llamada. Mi té se había enfriado. Sentí mi columna como hielo. No sabía qué me asustaba más, darme cuenta de que había perdido el control de mis finanzas o el hecho de no haberme dado cuenta hasta ahora. Todo lo que habían hecho, lo habían hecho en silencio, con fingida preocupación, con papeleo, con sonrisas. ¿Y lo más aterrador? No habían necesitado entrar en mi vida. Se lo entregué con la palma abierta y confiada. Simplemente lo tomaron y nunca lo devolvieron. Salí de Willow Glen 2 días antes. No le dije a Jason. No le dije a Brooke. Acabo de empacar mis cosas y le pedí a la enfermera Diane que me llamara un taxi. El viaje a casa se sintió como cruzar territorio enemigo. Se me revolvía el estómago en cada calle que conocía. Los árboles que solía podar. El buzón donde solía dejar notas para el cartero durante las vacaciones. ¿Cada centímetro es mío? ¿O eso creía? El taxi se detuvo junto a la acera. Salí lentamente, con el bastón en una mano y la bolsa de viaje en la otra.
Me quedé sin aliento cuando levanté la vista. Cerraduras nuevas. Un nuevo timbre. Y un nombre que falta en el buzón. Solía leerse L. Warner. Ahora solo decía los Edwards. Me quedé allí un momento, parpadeando, como si fuera un truco de la luz. Entonces busqué mi vieja llave, porque en lo más profundo de mi ser, todavía quería creer que estaba equivocado. Tal vez simplemente mejoraron las cerraduras para mayor seguridad. Que esto no era lo que parecía. Pero era exactamente lo que parecía. La llave no funcionó. Todavía estaba jugueteando con él cuando se abrió la puerta. Brooke estaba allí parada, con leggings y una blusa de seda, sosteniendo un café con leche como si fuera solo otro martes. Linda, dijo con un tono de condescendencia, no sabía que salías temprano. Di un paso atrás ligeramente. ¿Por qué se cambió la cerradura? Ella sonrió. Por seguridad. Ha habido muchos robos últimamente. Esa es mi casa, dije con el corazón palpitante. Brooke no se inmutó. En realidad, no lo es. La miré fijamente sin entender. Ella levantó una carpeta manila y le dio un golpecito suave. ¿Firmaste los papeles de la transferencia, recuerdas? Para fines fiscales. Jason me lo explicó todo. No. Firmé un poder notarial para formularios médicos. Ella se rió. Eso fue parte del asunto. Pero nos diste la autoridad para ocuparnos de otros asuntos también. Aún estabas aturdido por el derrame cerebral. Pensamos encargarnos de ello mientras descansabas. Todo es legal. Negué con la cabeza. Nunca estuve de acuerdo con esto. Lo hiciste, dijo simplemente. Simplemente no te diste cuenta de lo que estabas aceptando. Y así, de repente, la verdad se hizo añicos a mi alrededor. No fue un malentendido. No fue un accidente. Era un plan. Quiero hablar con Jason, dije en voz baja y temblorosa. Está en el trabajo, dijo con naturalidad, mientras tomaba un sorbo de café. Y, sinceramente, está agotado. Esta transición ha sido muy dura. Por fin nos estamos adaptando. Que estés aquí solo va a complicar las cosas. Miré por encima de su hombro. Mi sala de estar. Mi sillón reclinable. Mis fotografías familiares enmarcadas, todas siguen allí. Pero el aire olía diferente, como si algo agrio se hubiera instalado y echado raíces. Brooke salió y cerró la puerta a medias tras ella, bajando la voz. Deberías ir, Linda. Jason ha visto una residencia asistida muy buena. Es asequible. Tendrás tu propia habitación. Sin estrés. No me moví. Sé que es duro, añadió con una voz fingida de compasión. Pero teníamos que pensar en el futuro. Ya no eres del todo capaz. Es mejor así. Mis piernas temblaban. Apreté el bastón con más fuerza. No capaz. Quería gritar. Romper algo. Para sacudirla hasta que la verdad saliera a la luz y Jason saliera corriendo por la puerta para decirme que todo había sido un terrible error. Pero nadie vino. Era solo yo. El porche. El bastón. Y mi nombre se fue, despojado de todo lo que alguna vez tuve. Y en ese momento, dejé de esperar el rescate. Porque la gente que te echó nunca volverá a dejarte entrar. No recuerdo haberme alejado de la casa, solo el dolor que me producían las rodillas al bajar del porche. La forma en que Brooke ni siquiera esperó el taxi, simplemente cerró la puerta detrás de ella, como si yo fuera un abogado tratando de vender algo que nadie quería. Estuve sentado en la parada de autobús al final de la calle durante casi una hora. No llamé a nadie. No lloré. Me quedé sentado allí, mirando cómo el cielo se volvía gris a medida que el sol se ponía detrás de los árboles. El bastón se sentía más pesado de lo habitual. La bolsa de viaje que llevaba en el regazo se clavó en mis muslos, pero no la moví. Al final llamé a una persona. Nancy. No habíamos hablado en meses, quizá más. La vida nos había distanciado. Pero sabía que el sonido de su voz sería un salvavidas. Linda, respondió sin aliento, como si hubiera corrido a recoger algo.
Abrí la boca, pero no salió nada. Solo aire. Linda, ¿estás bien? Necesito un lugar donde quedarme, susurré. Ella no preguntó por qué. Ella simplemente dijo, voy a poner la tetera. Cuando llegué allí, Nancy había esponjado los cojines del sofá y sacado las mantas buenas, las que solía guardar para sus nietos. Ella preparó el té como a mí me gustaba, con demasiada miel y un chorrito de leche, y no me presionó hasta que estuve lista. Le conté todo. El centro de cuidados. La llamada del banco. La cerradura. La sonrisa de Brooke. Mi nombre no aparece en el buzón. El rostro de Nancy pasó de la preocupación a la incredulidad y luego a algo cercano a la furia. Tienes que luchar contra esto, dijo, dejando su taza con un fuerte tintineo. Tienes que hacerlo. No pueden quitártelo todo sin más. Firmé algo, admití con voz temblorosa. De vuelta en el hospital. Poder notarial. Jason dijo que era solo para poder hablar con los médicos. Nancy se reclinó y me miró fijamente. ¿Lo leíste? Confié en él, dije. Ella no dijo nada durante mucho tiempo. Cuando finalmente lo hizo, su voz era suave. Eso es lo peor, ¿no? No los papeles. No la casa. El hecho de que fuera él. Asentí. Escucha, continuó ella, mientras su voz ganaba fuerza. Esto pasa más de lo que la gente cree. Esperan hasta que estés vulnerable, harto, cansado. Sonríen, te hablan con dulzura y te lo quitan todo. Pero no estás indefenso. Aún conservas tu mente. Aún tienes fuerza. Y aún me tienes a mí. Se me hizo un nudo en la garganta. Hacía mucho tiempo que no oía a nadie decir eso, que no estaba sola. Nancy sirvió más té y añadió, no volverás ahí hasta que esté en tus términos. ¿Entiendes? No asentí. No de inmediato. Todavía no estaba seguro de si creía poder deshacer lo que había hecho. Pero por primera vez en semanas, el entumecimiento desapareció. Y algo debajo de ello, rabia, tal vez, empezó a respirar. A la mañana siguiente, Nancy colocó un volante delante de mí, entre un plato de tostadas y mi té apenas tocado. Ayuda legal para la justicia de los ancianos, decía. Protegiendo a las personas mayores del abuso financiero, la coerción y el fraude. Ayudaron a mi primo el año pasado, dijo Nancy, sirviendo más café. Su hijo intentó rehipotecarla sin avisarle. Con solo revisar la documentación, congelaron todo el proceso en una semana. Me quedé mirando el papel. Luego hacia ella. ¿Crees que esto es abuso? Nancy no se inmutó. ¿Cómo más lo llamarías, Linda? Te quitaron la casa. Tu nombre. Tu dinero. Te dejaron afuera como a un gato callejero. No es un malentendido. Es una estafa. Exhalé lentamente. Yo, todavía no puedo creer que Jason. Jason dejó que pasara. Ella lo interrumpió suavemente. Ya sea que él presionara o dejara que Brooke hiciera el trabajo sucio, él lo permitió. Miré el volante. Había un número en la parte inferior. Cogí mi teléfono. La recepcionista en la línea estaba tranquila. Profesional. Me preguntó mi nombre, mi edad, un resumen de lo que había pasado. Cuando mencioné el poder notarial, ella me detuvo. ¿Tienes una copia del documento? No, dije. Lo firmé en el hospital. Brooke lo tenía. Ni siquiera lo leí. Todavía me estaba recuperando. Hubo una pausa. Está bien, dijo lentamente, su tono cambió ligeramente y ahora era más atento. Eso sí que es útil. Si se presentó durante un periodo de deterioro cognitivo o físico, podríamos impugnar su validez. ¿Recuerda la fecha exacta? Hice una pausa, tratando de aferrarme a los bordes borrosos de mi memoria. Fue, quizás 3 días después del derrame cerebral. Todavía estaba en el hospital. Apenas podía sostener un tenedor, y mucho menos leer formularios legales. Eso ayuda, dijo. Voy a ponerte en contacto con una de nuestras trabajadoras sociales. Se llama Clarissa. Se especializa en este tipo de situaciones.
¿Te importaría que te llamara esta tarde? Sí, susurré, casi con miedo de tener esperanza. Sí, por favor. ¿Tienes un lugar seguro donde quedarte ahora mismo? Estoy con un amigo, respondí. Su nombre es Nancy. Eso es bueno, dijo ella suavemente. No estás sola, Linda. Haremos todo lo posible por ayudarte. Colgué y me quedé mirando mi teléfono durante un largo rato. No porque dudara de ella. Pero la más pequeña brasa de algo que no había sentido en semanas parpadeaba dentro de mí, algo obstinado, algo firme. Esperanza. Nancy entró desde la cocina secándose las manos con un paño de cocina. ¿Cómo te fue? Miré hacia arriba. Van a ayudar. Ella asintió una vez, firme y orgullosa. Bien. Porque esto no ha terminado. Ni de cerca. Y por primera vez desde que salí de aquella casa, desde que cambiaron las cerraduras y desapareció mi nombre del buzón, le creí. No había terminado. No si todavía tuviera voz. No si todavía tuviera lucha. No si todavía hubiera personas que se preocuparan lo suficiente como para recordarme quién era antes de que intentaran borrarme. Creyeron que me desvanecería. Creyeron que desaparecería. Pero todavía estoy aquí. Y aún no he terminado. Y si no tuviste un asesor legal independiente, podemos impugnarlo. Mi corazón dio un vuelco. Claro que puedes, dijo. Pero necesitaremos pruebas, correos electrónicos, mensajes de texto, cualquier documento que te hayan dado, y verificar tu estado mental al momento de firmar. El historial hospitalario será de ayuda. Ella me dio una lista. Escribí cada palabra. Esa misma noche, abrí mi antigua cuenta de correo electrónico en la tableta de NY y empecé a buscar. Encontré la foto que Brooke me había enviado por correo electrónico de la renovación de la cocina. Encontré los mensajes donde decía, no te preocupes. Nos encargamos de todo mientras te recuperas. Encontré el mensaje de Jason de la primera semana, simplemente firma lo que te de Brooke. Todo es estándar. Estándar. Una palabra que ahora sabía a ceniza. Saqué todos los recibos que tenía guardados de Willow Glen en mi cartera. Anoté cada fecha en la que recordaba haber visto a una enfermera, cada día que olvidé tomar una medicación por no poder hablar con la suficiente claridad para preguntar. Los fragmentos de aquellos días nublados comenzaron a formar una imagen, la imagen de una mujer aprovechada en su peor momento por las personas en las que más confiaba. Nancy me ayudó a organizarlo todo en una carpeta. Lo clasificó por colores con pestañas, mensajes, correos electrónicos, registros bancarios, fotos. Vas a entrar en esa oficina con un maletín, dijo, cerrando la tapa de golpe. No eres solo una víctima. Eres su peor pesadilla, una víctima que escribe todo. Sonreí por primera vez en días, porque tenía razón. Le habían robado a la anciana equivocada. Y ahora estaba reuniendo todos los comprobantes de traición, cada prueba, y las iba a usar todas. 2 días después, tuve en mis manos el documento que lo cambió todo. Brooke lo había archivado en el hospital. Con discreción y seguridad. Un paquete delgado y soso, etiquetado Poder Limitado. Finalmente, el equipo de asistencia jurídica había conseguido una copia, sellada y fechada, y firmada con mi letra temblorosa al final de la 3ª página. Lo miré durante casi 10 minutos antes de poder leer más allá del título. La redacción era precisa, estéril, lenguaje jurídico elaborado para confundir. Pero, oculto en la letra pequeña, justo debajo de un párrafo sobre la autoridad administrativa rutinaria, decía: la autoridad incluirá, entre otras cosas, las transacciones financieras, la administración de propiedades y la toma de decisiones legales hasta que el principal la revoque por escrito o se considere completamente rehabilitado. Parpadeé. No solo habían manejado mis registros médicos, se habían dado acceso legal a todo. El documento temporal no tenía fecha de vencimiento, ni cláusula que exigiera una reevaluación médica, ni supervisión externa. Estaba completamente abierto. ¿Y Jason? Jason había firmado como testigo. Me recosté en la silla, con las manos temblorosas. Ahora recordaba con tanta claridad cómo había sucedido. La enfermera me acababa de dar algo para el dolor de cabeza. Había estado divagando.
Jason me había tomado de la mano mientras Brooke rondaba a mi lado, hojeando las páginas. «Confías en nosotros, ¿verdad?», había dicho. «Solo necesitamos facilitarte las cosas mientras descansas». Yo había asentido. Por supuesto que confié en ellos. Y todo lo habían tomado bajo el disfraz de ayuda. Le pasé la copia a la abogada de la Oficina de Asistencia Jurídica, Karen, una mujer de mirada penetrante y voz de acero y miel. La leyó una vez, y luego otra, más despacio, apretando los labios. «Esto fue diseñado para parecer inofensivo», dijo. «Pero lo usaron como una palanca». «¿Puedo revocarlo?», pregunté. «Ya lo hizo al contactarnos», dijo. «Pero nos aseguraremos de que un tribunal también lo vea. Sobre todo una vez que solicitemos una medida cautelar sobre la casa». «Una medida cautelar», repetí. «Significa», dijo Karen, poniéndose de pie, «que congelaremos la propiedad antes de que intenten venderla, refinanciarla o desmantelarla. No pueden lucrarse con la energía robada. No bajo nuestra supervisión». Sentí que se me cortaba la respiración. «No bajo nuestra vigilancia». «Ya no». Esa noche, coloqué la copia del poder notarial junto a la carpeta que Nancy y yo habíamos armado. Era surrealista, contenía la prueba de mi propia ruina. Pero por primera vez, no me sentí impotente. Porque ahora podía ver exactamente lo que habían hecho. Y eso significaba que por fin podía, legalmente, deshacerlo. Desaparecí de su mundo, pero no de la pelea. Mientras Jason y Brooke sonreían en selfies de Instagram en mi sala, yo estaba en las oficinas de asistencia legal, imprimiendo extractos bancarios y certificando cartas. Mientras publicaban subtítulos como «Hogar, dulce hogar corazón rojo almohadilla bendecido», estaba firmando declaraciones juradas bajo juramento, vinculando mi nombre a la verdad. Karen, mi abogada, lo expresó mejor, y esperan silencio. «Así es como funciona esto. Si te quedas callado, se salen con la suya». Ya no me quedaba callada más. Construimos el caso pieza por pieza. Empezamos con la cronología del hospital, el historial médico, los medicamentos que tomaba y la confusión mental documentada tras mi derrame cerebral. Incluimos todos los mensajes que Brooke me envió mientras me recuperaba, especialmente el que escribió: «No te preocupes, Linda. Nos encargamos de todo». Karen sonrió con sorna al ver eso. «¿Todo bien?». «Eso va a quedar genial delante del juez». No hablé con Jason. Ni una sola vez. No le respondí los mensajes. No contesté cuando me llamó, 2 veces en una semana. Probablemente fue pánico de último minuto cuando su correo empezó a rebotar o cuando el banco marcó su cuenta debido a nuestras declaraciones. Me quedé con Nancy. Cenamos tranquilamente, a veces en silencio, otras repasando cada insulto que Brooke me había lanzado, como si fuera una preparación para la batalla. Nancy los llamaba «ensayos para una justa venganza». Y aún así, las fotos seguían llegando. Brooke posando con una tabla de embutidos en mi cocina. Jason brindando con sus amigos en mi patio. Una publicación de jueves de agradecimiento mostrando la sala que decoré hace más de 30 años, con un texto presumido sobre nuevos comienzos. Pero ellos no sabían lo que venía. No vieron la documentación presentada. El juez revisando nuestra solicitud de orden judicial. La congelación de la propiedad. La fecha del juicio fijada. Se reían en el porche mientras yo cargaba las pruebas en carpetas. No intentaba arruinarlos. Intentaba restaurarme. Y si reclamar lo mío los dejaba expuestos, entonces quizá finalmente aprenderían la diferencia, entre herencia y robo, entre amor y posesión, y entre una mujer callada y una mujer que simplemente había estado callada demasiado tiempo. El golpe a la puerta no era mío. Pertenecía al ayudante del sheriff que estaba a mi lado. Llevaba gafas de sol oscuras y un portapapeles en una mano y una orden judicial doblada en la otra. Su presencia no era ruidosa, pero era definitiva. Brooke abrió la puerta con su habitual sonrisa pintada, formando ya la palabra hola antes de que sus ojos se dirigieran a la placa. Luego a mí. Y entonces su rostro se ensombreció. «¿Qué es esto?», espetó ella, retrocediendo. El agente habló con serenidad, sin emoción alguna. «Estoy aquí para entregar y hacer cumplir una orden judicial».
Esta propiedad ha sido congelada legalmente de inmediato a la espera de una investigación por explotación de personas mayores y un litigio por fraude de escrituras. Jason apareció detrás de ella, descalzo, con una manzana a medio comer. Se quedó paralizado a mitad del bocado. Di un paso adelante, no hacia adentro, sino solo hasta el umbral. «Hola, Brooke», dije en voz baja. Ella negó con la cabeza, con la boca abierta como si estuviera tratando de invocar una defensa. «Esta es nuestra casa». «No», dije, mirándola fijamente a los ojos. «Es mío. Y el tribunal está de acuerdo». El diputado le entregó la orden doblada. «No puedes hacer esto», gritó, subiendo la voz. «Firmaste los papeles. Y el tribunal decidirá si esas firmas se obtuvieron legalmente», dije. «Mientras tanto, no se le permite vender, transferir ni alterar esta propiedad de ninguna manera». Jason aún no había dicho nada. Estaba de pie detrás de ella, con los labios entreabiertos y la mirada fija en el papel que ella sostenía. No me preguntó si estaba bien. No negó lo que habían hecho. Simplemente se quedó allí, observando lo que ocurría. La voz de Brooke se quebró. «Viejo vengativo». El diputado levantó una mano. «Basta, señora». Se le notifica. Puede impugnarlo por la vía legal, pero hoy cumplirá. Brooke se giró y cerró la puerta de golpe, tan fuerte que las ventanas vibraron. Me quedé allí un momento más, escuchando el sonido apagado de su voz que se elevaba desde el otro lado. Entonces me di la vuelta y bajé las escaleras. Mi bastón golpeaba el cemento como si fuera una puntuación. A cada paso, una frase que decía: «No se borra a gente como yo. No se roban años de trabajo con una firma y una sonrisa burlona. Y no se silencia a alguien solo porque ha estado callado lo suficiente como para hacerte sentir seguro». No necesité decir otra palabra. La casa estaba congelada. Pero finalmente me puse en movimiento. La sala del tribunal estaba fría, no en temperatura sino en tono. Paneles de madera esterilizados. Un respiradero zumbante. El ruido sordo de los papeles mientras los abogados se preparaban. Pero yo estaba erguido, con las manos cruzadas sobre el regazo, vestido con el traje azul marino que Nancy insistió en que usara. «Parece alguien que aún controla su mente», había dicho esa mañana, subiéndome la cremallera. «Que intenten decir lo contrario». Brooke estaba sentada a la mesa del demandante con una blusa blanca impecable, el cabello recogido como la esposa de un político. Jason estaba a su lado, con la mirada baja y los hombros rígidos, como si quisiera desaparecer. El primero en ponerse de pie fue su abogado, un joven elegante con traje ajustado. «Su señoría», comenzó, «creemos que el estado mental de la señorita Warner al momento de firmar el poder notarial estaba comprometido. Acababa de sufrir un derrame cerebral y estaba bajo medicación intensa. Sus hijos estaban actuando en su mejor interés». Hizo un gesto hacia Brooke con mano experta. La señora Edwards actuó únicamente para garantizar que las finanzas y los bienes de su suegra se administraran responsablemente durante su recuperación. Todas sus acciones fueron legales y... Karen se puso de pie. «Objeción. Si la señora Warner no era apta para tomar decisiones financieras, entonces ciertamente no era apta para ceder la autoridad legal. Los demandados no pueden tener ambas cosas a la vez». El juez asintió. «Se admite la moción. Continúe con su argumento». Karen dio un paso adelante con documentos en la mano. «Su señoría, contamos con los registros médicos del día de la firma. La señora Warner recibía medicación posterior a un derrame cerebral que afectó su cognición y memoria. No se le proporcionó un abogado independiente, y el documento fue facilitado íntegramente por los demandados, quienes tenían un claro interés económico en el resultado. Me entregó informes del hospital, registros de enfermeras, incluso una declaración de Sharon, mi antigua compañera de piso en Willow Glen. Luego reprodujo las grabaciones. Mis mensajes de voz. Los mensajes sin respuesta. Las publicaciones de Brooke en Instagram mostrando las renovaciones realizadas antes de que se transfiriera la escritura. Y finalmente, mi voz. Clara y firme en la declaración que habíamos filmado. No estaba confundido, dije en la pantalla, estaba agotada. Confiaba en ellos.
Pensaba que me querían. Se hizo el silencio en la sala. Incluso la postura de Brooke se desinfló un poco. Cuando el juez se volvió hacia mí y me preguntó si tenía algo que decir, me puse de pie lentamente. Le di todo a mi hijo, dije con voz tranquila pero firme. Puse la casa a mi nombre. Trabajé durante décadas para conservarla. Nunca tuve la intención de regalarla, ni siquiera en vida. Entonces miré directamente a Jason. Pensé que si le facilitaba las cosas, me protegería. En cambio, me hicieron desechable. Jason no levantó la mirada. El juez tomó notas, asintió lentamente y luego se volvió hacia Brooke. ¿Tiene algo que presentar que refute esta evidencia? Brooke se movió y se inclinó hacia su abogado, pero no dijo nada. Porque ya no quedaba nada que decir. Habían venido esperando ganar por defecto. Pero no llegué con las manos vacías. Tenía la verdad. Tenía pruebas. Y tenía la fuerza que no esperaban que encontrara. El mazo golpeó una vez. Con base en la evidencia presentada, este tribunal determina que la transferencia de la escritura de propiedad de Linda Warner a Jason y Brooke Edwards se realizó en circunstancias engañosas y sin consentimiento informado. Mi corazón se detuvo. El poder notarial se utilizó indebidamente más allá de su alcance previsto y queda anulado. Se revoca la transferencia de la escritura. La propiedad revierte a Linda Warner, con efecto inmediato. No respiré. Me quedé allí sentado mientras las palabras se asentaban como polvo tras una demolición, firmes, definitivas. Brooke jadeó junto a Jason y recuperó la compostura con una respiración entrecortada. «Esto es una locura», chilló. «Ni siquiera quiere esa casa. Ni siquiera puede subir las escaleras». El juez no se inmutó. Puede apelar si lo desea. Pero el fallo se mantiene. Karen me tocó suavemente el codo. «Eso es todo», susurró. «Has ganado». Brooke se volvió hacia Jason y le dio una palmada en el brazo. «Di algo». «Está mintiendo». Pero Jason simplemente se quedó allí parado. Sin palabras. Sin contacto visual. Se metió las manos en los bolsillos y salió. No miró atrás. No la defendió. No se disculpó conmigo. Recién salido. Las puertas de la sala se cerraron tras él con un golpe sordo. Brooke se sentó, con la cara roja, murmurando para sí misma. La sonrisa segura que una vez lució como escudo se había derrumbado por completo, desmoronándose bajo el peso de su propia arrogancia. Me quedé de pie, con las piernas temblorosas. Mi nombre volvió a ser mío. Mi casa. Mi vida. Pero no me sentía triunfante. Todavía no. Porque no hay victoria en darse cuenta de que fuiste desechable para quienes más amabas. No hay alegría real en verlos desmoronarse. Solo un dolor silencioso por haber sido parte de sus vidas. Nancy me recibió fuera de la sala. Ya tenía los brazos abiertos. «Lo lograste», susurró. La abracé fuerte. Lo hicimos. Karen se unió a nosotros, con el papeleo en la mano. «Presentaremos la revocación oficial esta semana», dijo, «y recomiendo poner la casa en un fideicomiso protegido para que esto no vuelva a suceder». Asentí. Porque nunca volvería a suceder. No bajo mi cuidado. No mientras aún tuviera aliento, memoria y un nombre que había recuperado a la fuerza. El cerrajero terminó antes del mediodía. A las 12:05, sus llaves ya no funcionaban. Me quedé en la entrada con las cerraduras nuevas cerradas. El aire, cargado de silencio y aroma a limón, lustra madera. Los muebles seguían allí, pero el alma de la casa se escondía bajo las paredes encaladas y las renovaciones sin gusto. Esto no era consuelo. Esta era la cáscara de lo que solía ser mío. Acababa de dejar una caja de cortinas viejas semicortinas, cuando la puerta se sacudió bajo 3 golpes rápidos. No me inmuté. Lo abrí lentamente. Brooke estaba de pie en el porche, con el brillo de labios corrido y las gafas de sol puestas, como si acabara de volver de un brunch en lugar de una traición. Jason la seguía con las manos metidas en los bolsillos y el rostro tenso. «Cambiaste las cerraduras», dijo con los ojos abiertos, indignada y performativa. «¿Hablas en serio?»
Me hice a un lado, pero no los invité a entrar.